El conocido caso Teijeiro de un juzgado de primera instancia de Córdoba, que condenó a la empresa Quilmes por un envoltorio de gel íntimo colocado en una botella de Coca-Cola cerrada, de la cual no se había tomado, no se había bebido. Condenó a la empresa Quilmes, que era condenadora de Pepsi, a pagar 2 millones de pesos de daños punitivos al consumidor. Y además fijó los honorarios del abogado en 600.000 pesos. Claro, qué sensibilidad desbordada que tiene esta gente, ¿no? Yo entiendo que no debe ser amable encontrarse dentro de una botella con un sobre de gel íntimo, o con ningún otro objeto. Ahora, ¿cómo se compadece esto, por ejemplo, con el daño moral que le otorgan a quienes han perdido un familiar que a lo mejor le dan 100.000 pesos por suerte? ¿Qué sensibilidad desbordada frente a los objetos extraños? A lo mejor un amigo mío que es maledicente, no es mi caso, yo soy una persona bien pensada, pero un amigo mío que es maledicente a lo mejor dice que posiblemente los 600.000 pesos de honorarios se expliquen porque el abogado del actor era el hijo de una ex camarista cordobesa. Pero seguramente no debe ser así. Pero lo que es difícil de explicar son los 2 millones de pesos. Porque con ese criterio, ¿cuánto habría que pagarle a una madre que le ha matado a un hijo en un accidente? Entonces, tenemos que tener cuidado con estas herramientas que se prestan a los abusos. Y entonces, el proyecto de reforma, que en el numeral 3.5 de la ley de reforma proyectada regula, modifica el régimen de los daños punitivos, nos parece absolutamente loable. Si algún comentario absolutamente favorable, hasta con aplausos, tenemos que hacer a la reforma, es la modificación de la ley 24.240. La reforma del artículo 52 bis, que establece justamente el tema de los daños punitivos, miren si serán a esta altura peligrosos los daños punitivos, que el proyecto de reforma hasta le cambia el nombre. Ya no habla más de daños punitivos, habla de sanción pecuniaria disuasiva. Los daños punitivos, después del caso Teijeiro, me contaba un amigo que es cordobés y que ejerce en Córdoba, me decía que después del caso Teijeiro, en vez de correr ambulancias, había correr tapitas. Entonces hay gente que busca la sociedad por sus sentencias. Porque las sentencias no tienen un contenido neutro. Cuando uno saca una determinada sentencia, tiene que tener cuidado de no mandar un mensaje de todo vale, de que todo da igual, de no favorecer enriquecimiento sin causa desmedido. Entonces, este tipo de sentencias directamente mandan mensajes que son bochornosos a la sociedad. Felizmente, la excelentísima Cámara de Apelaciones de Córdoba, su sala tercera, a través de un voto del doctor Barrera Buteler, puso las cosas en su sitio, revocó el fallo de primera instancia con toda razón. Y el que quiera ver qué opinaba yo sobre este tema puede ver un comentario a fallo mío que está publicado en el diario, que se llama de enriquecimiento sin causa, daños punitivos y otras hierbas, donde analizo, imagínense, bastante duro el fallo de primera instancia y hago una opinión mía sobre los daños punitivos en general y sobre ese caso en particular. Totalmente de acuerdo con el proyecto de reforma en la modificación de la ley 24.240. Así como estamos de acuerdo en los daños punitivos, en la reforma del numeral 3.5 del proyecto de reforma, también totalmente de acuerdo en la modificación del tema del daño directo, que es el actual artículo 40 bis de la ley 24.240. El proyecto de reforma propone modificar el artículo 40 bis y nos parece perfecto. ¿Y en qué lo propone modificar? Principalmente en el último punto, le agrega un párrafo final, donde aclara que los daños directos del artículo 40 bis no incluyen los daños extrapatrimoniales, los daños morales, porque había algunos vidrillos que estaban regulando en sede administrativa daño moral, lo cual a uno que ha sido, yo he entrado y he salido del Poder Judicial, he sido secretario, me he ido, después he vuelto como juez de cámara, antes había sido meritorio con mis años mozos, o sea, tres veces entré y salí del Poder Judicial. Pero conozco el Poder Judicial de adentro y de afuera. Y los que creemos al Poder Judicial, los que estamos orgullosos de haber hecho una contribución al Poder Judicial, nos da escozor que un funcionario administrativo regule daños morales. Porque para regular daños morales hay que saber, hay que tener toda una técnica, no es broma, es un tema muy delicado, incluso para nosotros es un tema muy delicado. El hecho de fijar daños morales como si fuera repartir caramelos se presta a cualquier género de colusión. Cuando empezaron a probar con el tema de los daños directos, nosotros teníamos entre los únicos 3 fallos que dicen específicamente que el artículo 240 bis no incluye dentro del daño directo al daño moral son míos.
Yo había dicho ya como juez en 3 fallos: el caso Ramos y Youssef, el caso Adao y el caso Hurtado. Habíamos dicho ya con mi sala, la sala A de la Cámara de Apelaciones del Relevo, habíamos dicho que no incluye el daño directo al daño moral. El proyecto de reforma nos sigue al pie de la letra en esto. Éramos los únicos que lo habíamos resuelto. Si se sanciona el proyecto de reforma, el daño directo no incluye el daño moral, lo cual me parece un acierto absoluto. ¿Por qué? Porque el daño moral tiene que ser fijado por los jueces. El juez es la última garantía de los justiciables. El juez es ¿sabe qué significa? Si alguna vez se toma el trabajo de leer en la Biblia el libro de los jueces, ¿sabe qué significaba en el idioma hebreo antiguo la palabra juez? Libertador. Los jueces, a veces, cuando tenemos acierto, cuando hacemos nuestras cosas bien, cuando tenemos la suerte de encontrar la verdad, a veces libertamos a la gente de la esclavitud de la injusticia. Entonces, un juez es la última garantía que tienen las personas respecto a sus derechos. Sin un juez no hay derechos. Porque el cumplimiento voluntario de las obligaciones no es algo que se deba esperar de todos. En general, el hombre es bueno, pero si se lo vigila es más bueno. Entonces, cuando hay un juez detrás vigilando a ver si la conducta está bien cumplida, si se negó bien o se negó mal, la gente ya tiende a adaptar su conducta lo más que puede a la legislación. Si no, hay una moralidad para cuando se lo ve y una moralidad para cuando no se lo ve. Entonces, la ley 24.240, la reforma nos parece bárbara en este punto. ¿Qué otro punto decimos que es extraordinario? La reforma en materia de responsabilidad civil. En materia de responsabilidad civil, que es parte del derecho a obligaciones, la reforma en materia de responsabilidad civil, salvo algún punto, digamos, llamativo como el artículo 1757 del proyecto de reforma, en materia de actividades riesgosas. Por ahí nos parece un poco hiperobjetivo en ese tema. Pero en lo demás estamos sustancialmente de acuerdo con la materia de responsabilidad civil, que está regulada en los artículos 1708 a 1780 del proyecto de reforma. ¿Qué otra cosa nos parece fantástica? Lo que se ha hecho con el cuasicontrato. Como decíamos hoy, la mayoría del derecho argentino, incluido mi maestro, el profesor Trío Represas, planteaba la supresión del cuasicontrato. Yo tuve la suerte de que cuando era funcionario judicial, un jefe que tuve, uno de los pocos que merece recuerdo en aquel momento del Tribunal Superior de Neuquén, un jefe que tuve en el Tribunal Superior de Neuquén, el lamentablemente fallecido hoy, el doctor Fernando Macome. Macome me mandó a estudiar a mí a Europa. Me dijo que había una forma de poder ir a estudiar, que había una beca que la verdad se la quería dar a uno que la aproveche, que no fuera de vacaciones. Entonces me mandaron a mí. Debo decir que lo que aprendí en Europa me cambió la vida. Y debo decir también que una de las primeras cosas que me llamó la atención es que acá se sostenían ideas teóricamente europeas de vanguardia, pero después algunos autores citaban París 1915 en las notas. Uno ve los libros argentinos de algunos maestros, algunos verdaderos maestros y otros autoproclamados tales. Y algunos ven que hay citas de París 1915, Barcelona 1947, y siguen creyendo que eso es el derecho europeo actual. Yo lo que cito es 2011, 2010, 2009, porque es como si nosotros citáramos cosas de Machado, de Segovia, de Llerena, pensando que el derecho argentino no avanzó desde los clásicos para acá, lo cual es una ocurrencia. Entonces, cuando uno lee el derecho francés actual, el derecho español actual, ve que el cuasicontrato, lejos de ser un monstruo legendario, como decían algunos, es una herramienta de primer nivel, por ejemplo, el derecho administrativo francés. Hay un libro del profesor Vicios y hay un libro de Frank Moderne sobre el cuasicontrato en derecho administrativo francés, publicado por Dalos en 2005. Es una maravilla. Entonces, sostener la muerte del cuasicontrato con el libro de 1915 es como pretender aplicar principios, enseñar física o química aplicada con libros de 1923. La física ha cambiado una barbaridad desde entonces, el derecho también. Entonces, que el proyecto de reforma no solo mantenga, sino que le dé mayor importancia a los cuasicontratos, es una decisión que tenemos que aplaudir, aunque no nos hayan citado. Eso no importa, lo que importa es que la decisión es correcta. Ustedes me dirán, ¿y qué importancia va a tener para nosotros en la vida diaria que de abogados litigantes o de funcionarios judiciales o de jueces? ¿Qué importancia va a tener para nosotros el cuasicontrato? Si en los años que tenemos hemos visto 4 o 5 veces el tema y nada más.
Justamente la reforma cambia algunas regulaciones que van a hacer que el cuasicontrato tenga ahora muchísima mayor importancia. Ejemplo, en materia de gestión de negocios. ¿Cuál era el problema con la gestión de negocios? Que no se podía remunerar al gestor. El código vigente en materia de gestión de negocios prohíbe la remuneración del gestor. Al gestor, que asume los riesgos bárbaros a nombre de otro, en el mejor de los casos le devolvían lo que había invertido. Y asumieron unas obligaciones tremendas. El proyecto de reforma autoriza la remuneración del gestor, con lo cual va a haber gestores absolutamente dispuestos a gestionar los derechos de otros espontáneamente a partir de ahora, ¿ok? La víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Entonces, va a haber personas que seguramente intenten todo género de gestiones, algunas bien intencionadas y otras no tanto, pensando que ahora se va a poder remunerar. ¿Qué otra cosa tiene, qué otra novedad tiene el proyecto de reforma en materia de cuasicontratos? Recepta expresamente el enriquecimiento sin causa. Hoy día, en el código vigente, el enriquecimiento sin causa no surge de un principio general ni de una norma específica. Se induce de diversas normas del Código Civil, en la cual se induce un principio que veda el enriquecimiento sin causa. Ejemplo, artículos 784, 2206 y otros, esos son los principales y otros del Código Civil. Empleo útil, pago de lo indebido, de eso se induce el principio que veda el enriquecimiento sin causa. Es decir, que nadie se puede enriquecer indebidamente a expensas de otro. El proyecto de reformas recepta expresamente el enriquecimiento sin causa. Consecuentemente establece un régimen, es más, y lo hace correctamente. Toda esta parte del contrato nos ha mirado bastante lo que habíamos escrito, así que esta parte, la verdad, no tenemos objeciones que hacer. ¿Por qué? Porque así como un artículo recepta el enriquecimiento sin causa, el siguiente establece el carácter subsidiario de ese enriquecimiento sin causa. Porque el enriquecimiento sin causa es una figura residual, subsidiaria, no puede ser elevado a la condición de un principio general del sistema que aplique a todo género de situaciones sin ninguna limitación. Por ejemplo, no se podría aplicar obligaciones prescriptas. Eso es un disparate. En ningún lugar del mundo se dice eso. Bueno, entonces hay que hacer un costado aquella peregrina afirmación del profesor Pacé de Panel. Y así como esa, hay que adaptar la herramienta del enriquecimiento sin causa a los límites que tiene trazados en la norma, dado su carácter subsidiario. ¿Qué más? El pago de lo indebido, otro tipo de empleo útil son regulados como cuasicontratos, pero además son regulados otros cuasicontratos que hoy en día no tenían una buena regulación. El concurso con premio, la oferta a persona indeterminada, son todos cuasicontratos que son resaltados en el nuevo Código Civil, en el proyecto de reforma, y que tienen una excelente regulación, así que en esta parte estamos totalmente de acuerdo. Para ir llegando hacia el final, para ir dando una conclusión de lo que veníamos diciendo, más allá de alguna cosa que digamos más ahora. Si yo tuviera que decir, o traer un balance de esta reforma, diría que más allá de los desaciertos que puedan tener, solamente con estos cambios favorables que vengo diciendo ya se justificaría el dictado de la norma. ¿Por qué? Porque va a evitar que numerosos magistrados de primera instancia sigan dictando inconstitucionalidades, como ahora están haciendo para arreglar el Código Civil de Vélez a lo que ellos creen que tiene que decir, con la excusa de que Vélez lo dictó hace 130 años o más. La sanción de un proyecto integral consagrado por algunos profesores importantes y dictado por el Parlamento en fecha reciente va a evitar toda esta especie de declaración de inconstitucionalidades en cadena que hoy tenemos respecto de algunos artículos, como por ejemplo el 1078 en materia de daño moral. En materia de daño moral, la Comisión de Reforma hasta le cambia el nombre, ya no va a haber más daño moral. A partir de ahora son consecuencias no patrimoniales. Y se abre la legitimación al infinito. El proyecto de reforma abre la legitimación para reclamar daño moral al infinito, porque permite, por ejemplo, que reclame los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes reciban ostensible trato familiar. El concepto ostensible trato familiar
concubina, concubino. ¿Y las amantes? ¿Ustedes se imaginan que se presente alguien y diga, perdón, acá habla de ostensible trato familiar? No quiere decir cuántos días por semana. Ese hombre dos días por semana, los fines de semana, tiene un trato ostensible familiar conmigo. Después vive con su esposa. ¿Me entienden las complejidades? O sea, vamos a tener que adaptar nuestra cabeza a situaciones nuevas que hoy, la verdad, no se nos presentan. O sea, vamos a tener que pensar estos nuevos artículos con algún detenimiento. ¿Qué podemos decir en general? Siguen vigentes muchas cosas. Por ejemplo, sigue vigente el artículo 624 del Código Civil, que hoy lo tenemos, que la aceptación de pagos por capital sin reserva de intereses extingue los intereses. Ese tipo de cosas siguen vigentes. Podría marcarse algún contraste, podría marcarse alguna contradicción en materia de obligaciones dinerarias. En materia de obligaciones dinerarias podríamos tener marcado algún serio inconveniente, porque hay una norma que habla de obligaciones de valor y otra norma que establece el nominalismo. Entonces, hay dos normas, dentro del mismo capítulo hay dos normas que están absolutamente encontradas. Capaz que han redactado manos distintas, posiblemente. El artículo 765 es absolutamente contradictorio con el 772 del proyecto. Porque uno habla de especificación del 765 y el 772 habla de cuantificación de un valor. ¿En qué quedamos? ¿Especificamos o mantenemos un valor? Si especificamos son obligaciones nominales. Si mantenemos un valor son deudas de valor, digamos. No se pueden mantener las dos cosas. Bueno, eso habría que salvarlo. Ese tipo de contradicciones habría que salvarlo. Esperemos que el Parlamento escuche a todos, pero atienda a algunos. Sobre todo atienda a los más esclarecidos, ¿no? Yo he escuchado gente en el Parlamento ir a decir cosas que parece que lo escuchó 20 minutos antes. La gracia de escuchar a la gente cuando tiene algo interesante que decir. Había, sin entrar en hacer nombres, ¿no? Porque a veces es un poco amable. A un amigo mío, yo le decía, vas a ver a fulano tal que viene a dar una conferencia. No voy a perder tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas que dices es sujeto. Siempre tengo la sensación de que antes las leí en otro y mejor escritas. Entonces, siempre hay que tratar de escuchar a las personas que tienen algo propio para decir, no a los repetidores. Porque si vamos a escuchar a los repetidores, para eso le contesto y se acabó el tema. Entonces, la gracia de cuando uno hace una obra es tener alguna originalidad. Como les decía, tratando de no adentrarse en aguas demasiado profundas cuando uno no tiene cierta pericia en las artes navegatorias. Porque si no puede haber un problema. ¿Qué más tenemos para decir del proyecto de reforma? El proyecto de reforma receta en materia de obligaciones algunas interesantes instituciones, como por ejemplo las obligaciones concurrentes. En la actualidad, las obligaciones concurrentes flotan ahí como en un limbo de la jurisprudencia y si bien están presentes en nuestra práctica, bien no se sabe cómo son, cómo se aplican. Bueno, el proyecto de reforma receta específicamente las obligaciones concurrentes, que son primas de las obligaciones solidarias, pero son distintas. Porque en las obligaciones solidarias hay un solo vínculo entre deudor y acreedores, o entre acreedor y deudores. En las obligaciones concurrentes hay un vínculo de cada uno. Cada deudor tiene un vínculo personal con cada acreedor. Son obligaciones concurrentes, por ejemplo, las obligaciones de una persona que choca contra otro auto y uno de esos autos choca a un peatón. El peatón no tiene por qué investigar la mecánica del accidente, puede mandar a los dos. Frente a él, los dos que participaron en el accidente son coobligados concurrentes, no coobligados solidarios. Consecuentemente, en ese caso, tenemos que las obligaciones, ejemplo, obligaciones concurrentes. Hay otras muchas. Las obligaciones concurrentes son presentadas por el proyecto de reforma y regladas debidamente. ¿Qué otras posibilidades, qué otras cosas receta el proyecto de reforma? La distinción entre obligaciones de medios y de resultado. Las obligaciones de medios y de resultado tienen una jerarquía jurisprudencial, pretoriana, y algunos autores, como el maestro Cifuentes o el maestro Belucio, sostienen que han dejado de ser, que ya que son cuestiones periminas, que son distinciones periminas. Los que pensamos que no, que todavía esta clasificación tiene importantes consecuencias para dar, y de hecho seguimos el derecho francés moderno que todavía las aplica. Quienes sostenemos eso estamos contentos con que el proyecto de reforma haya recetado la distinción entre obligaciones de medios y de resultados. El resto,
del proyecto de reforma en materia de obligaciones, cosas más, cosas menos, no cambia demasiado lo que está hoy vigente en nuestra vida. Por ejemplo, sí podríamos marcar un cambio fundamental, que es la derogación implícita del actual artículo 1082. Actualmente, en los coobligados solidarios por actos ilícitos, los llamados actos ilícitos, porque en realidad no existen actos ilícitos, en todo caso existen hechos ilícitos, porque si es ilícito no es acto. El proyecto de reforma también le erra en esto cuando habla de actos involuntarios. En un artículo pone el título actos involuntarios, perdón. Eso es lo que los franceses llamarían un pleonasmo, una logomaquia. ¿Por qué? Porque es una guerra de palabras. En ese concepto, actos involuntarios o actos ilícitos, hay dos palabras que están en pugna, que no casan bien. ¿Por qué? Porque o es acto o es involuntario. Si es involuntario no es acto, porque para hacer actos jurídicos se requiere voluntariedad y licitud. Sin embargo, así habla el proyecto de reforma. Con todo, el proyecto de reforma deroga el artículo 1082 del Código Civil, que entre coobligados solidarios, artículos 1081 y 1082, que entre coobligados solidarios impide la acción de contribución respecto de hechos ilícitos. Hoy en día, el partícipe, el encubridor y el dañador, por ejemplo, dolosamente una gavilla de malhechores, si uno paga, no coincidir con esto y no dice nada respecto de esta limitación y habilita la acción de contribución a todos los efectos. Y para terminar, dos cosas. Otras dos cosas que son muy interesantes en el proyecto de reforma son la vigencia del principio de moral y buenas costumbres y la vigencia del principio general de la buena fe. El principio general de la buena fe no solo permanece como está escrito hoy en el artículo 1198, solamente que se divide. El artículo 1198 se divide y pasa a tener dos o tres normas desparramadas. Pero el principio general de buena fe está contenido en el artículo 9 del proyecto de reforma, que tiene una formulación tan clara. Dice, los derechos deben ejecutarse de buena fe. Eso obliga, o sea, no se mataron tampoco con esto de texto, ¿no? Pero bueno, la idea es por lo menos que está el principio de la buena fe y después en algunas normas específicas se desarrolla. Por lo cual, todo lo que hemos desarrollado sobre actos propios, sobre el principio de la buena fe, sobre confianza legítima, todo eso es aplicable en el nuevo texto legal proyectado. ¿Y qué pasa con el principio moral y buenas costumbres? Yo me inquieté un poco cuando veía el proyecto, porque lo primero que hice fue mirar el índice, y en el índice no está la voz moral y buenas costumbres. Yo digo, bueno, hay varios que son heterodoxos en el proyecto de reforma, en la Comisión Reformadora, digo, ¿se habrán animado a sacar el concepto de moral y buenas costumbres del proyecto? Me pareció una locura. Finalmente lo encontré, lo pusieron medio disimulado, pero lo pusieron. El artículo 279 y el artículo 1004 del proyecto consagran el principio de sujeción de todos los actos a la regla de la moral y buenas costumbres. En la actualidad, el artículo 953 del Código Civil de Vélez establece la llamada regla moral del ordenamiento jurídico argentino. Todo acto, todo negocio jurídico no puede tener un objeto que contravenga la moral y las buenas costumbres o que sea ilícito o afecte los derechos, indebidamente los derechos de terceros. Esto se mantiene en el nuevo código, los artículos 279 y 1004. Con lo cual nosotros podemos seguir aplicando esta especie de vara para medir los actos jurídicos vigente en el nuevo proyecto de reforma. Hemos visto un pantallazo de la situación en derecho de obligaciones. Hemos visto que en materia de obligaciones, si bien hay algunos cambios, no son tan abruptos como en otra materia, con la cual nos va a exigir unas enormes adaptaciones, por ejemplo en materia de familia, donde hay un mundo paralelo. Yo no sé si esta gente dirá otra realidad, pero la verdad que uno ve algunas cosas del tema de familia que parece que yo ese tipo de cosas muchas no las vi nunca, pero bueno, será que uno vive en otro barrio, posiblemente. Otra cosa que llama mucho la atención del proyecto de reforma es un cierto larvado ataque al federalismo, porque entra en cuestiones de procesos, en regulaciones procesales que afectan la materia no delegada por las provincias en el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, verdad que esto no es potestad del Congreso. Sin embargo, el Código tiene una serie de reglas, hasta los procesos de familia reglamenta. Entonces, tiene varias cosas, varias luces,
Como habrán visto, el proyecto tiene varias luces y varias sombras. Me parece que nosotros tenemos que tratar de que las sombras sean las menos y que las luces se incrementen para que este proyecto sea verdaderamente útil a nuestra gente. Y me quedo con esto. Un gran maestro francés, el maestro Christian Attias, dijo una vez que la herencia que el siglo XX le había dejado a su sucesor, el siglo XXI, era la necesidad imperiosa de construir un derecho de la esperanza para una sociedad de la desesperación. Yo espero que con este código, con esta nueva revolución que ha provocado los estudios jurídicos, la injerencia del proyecto de reforma, nos permita a todos nosotros contribuir con algún grano de arena cada uno en la construcción de un derecho mejor para una sociedad que lo espera con absoluta impaciencia y que lo requiere para ayer a la tarde, no para el momento. Muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, algo? Si no, infinitas gracias por su paciencia y su presencia. Agradecemos infinitamente la presencia y la disertación clarísima y magistral del doctor López. Buenos días a todos y buen día para el Día de la Abogada.